transmitiendo, si ya se conectó. Ahí está, ya estamos en vivo. Buenísimo, pues muchas gracias a toda la comunidad que nos escucha en YouTube, que nos escucha también en diferentes podcasts. Hoy vamos a hablar de diferentes casos donde un supuesto ángel o algo aparece, un fenómeno extraño, un fenómeno algunos dirían paranormal, pero que aparece para ayudar a una persona. Algunos mencionan que estos son maestros ascendidos o maestros que están a un lado nuestro siempre, toda la vida, desde que nacemos tenemos aparentemente alguien que nos acompaña. El ángel de compañía dicen algunos, pero otros dicen que son una especie de maestros, ¿no? De gente que está ahí. Algunos dicen voy a ir a hablarlo con la almohada. Otros dicen hablé con Pepe Grillo o mil otras formas de ver las cosas. Pero pareciera que en algunas ocasiones, si tú estás pues atento, ¿no? De repente aparecen este tipo de ayudas. El chiste es pues pedir la ayuda, ¿no? El chiste es pensar que esto es posible, ¿no? Les platiqué que un maestro mío en pleno sismo del 85, una voz le salvó la vida. Un paso más que hubiera dado y la parte del edificio que se cayó era fuera de su apartamento. O sea, saliendo de su apartamento en el piso 3, 4, no sé. Entonces él ya iba saliendo por el sismo y una voz le dijo que se detuviera. Él se detiene y el piso de enfrente, o sea, literal así donde seguía la puerta, digamos, pues se cayó. Así que, pues algunas historias, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene alguna historia que compartir, pues con mucho gusto aquí estaré atento. O pónganla ahí en el chat y la vamos leyendo con mucho gusto, ¿verdad? Lou y su joven esposa, llamada Edith, vivían en una pequeña granja. Esto sucedió en Estados Unidos, en Michigan, y no tengo la fecha. Así que, pues bueno, de repente, como les digo, tengo la fecha, de repente no, o el lugar, etcétera. Pero cuando veo una historia interesante, pues se las cuento. Era un lugar muy solitario donde ellos vivían, en la parte alta de Michigan, como dicen. Y era una vida, pues la verdad que solitaria. Era una granja, pues, sin básicamente, no pasaba absolutamente nadie. Después de esa granja, ya no había ni siquiera un buzón en el camino, o sea, ya no vivía nadie más. La pareja estaba acostumbrado, tenían poco de casados, eran muy felices y pues vamos, que tenían ya todo muy programado, muy organizado en los trabajos que tenía que hacer tanto ella como él. Una mañana a principios de verano, después de que Lou hubiera salido del campo a segar el heno, un extraño entró al patio de la granja. Estuvo inspeccionando el granero, inspeccionó el cobertizo y realizó el reconocimiento en todos lados antes de dirigirse hacia la casa. Edith había visto todo esto desde la ventana, lo estaba observando a este individuo desconocido. Obviamente estaba ansiosa, cuando de repente la puerta sonó de golpe como si estuvieran intentando entrar. No tocó para ver si había alguien, no, sino literalmente empezó a querer tumbarla. Estaba aterrorizada, obviamente. Inicialmente pensó en no abrir la puerta, pero al darse cuenta de que él podía derribarla, fue y abrió parcialmente la puerta y preguntó con miedo qué quería. El extraño mirándola preguntó con voz apagada, ¿estás sola? Edith quería cualquier cosa menos estar sola con ese tipo, obviamente. En su miedo, pues se le ocurrió decir no, mi marido está en el ático. Y para agregar fuerza retórica a su argumento, se volvió y gritó, Lou, ¿puedes bajar? Desde el ático de la casa se escuchó la voz de su esposo y respondió, claro que sí, voy para abajo, ¿quién es? Inmediatamente esta persona se dio la media vuelta y se fue corriendo. Ella cerró con llave e inmediatamente se fue al ático a buscar a su esposo, que se supone que estaba trabajando. En efecto, no había nadie en el ático y no había nadie en la casa. ¿Quién hizo la voz de su esposo? Evidentemente, cuando regresó Luz y se enteró, él no había sido, él no tenía idea de lo que había pasado. Algún fenómeno, su mente, su propio miedo,
quién sabe, ¿no? Pero algo definitivamente le salvó la vida, o quién sabe qué hubiera pasado ahí, ¿verdad? Es, bueno, pues evidentemente una historia, pues como yo creo que muchas, ¿no? Que de repente son sencillas, pero que al mismo tiempo te muestran que estos fenómenos extraños no nada más son cuentos de terror, ¿no? Sino que son también situaciones de vida, y que incluso pues personas que pues viven experiencias que los salvan o que les ayuden de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a otra historia. Mando un fuerte saludo a Gaby West, a Susana Flores, a Ay Ajá, a Rukawa, al Jardín de los Libros Perdidos, y a toda la comunidad que vaya entrando al directo o que nos vean diferido. Muchísimas gracias. Hemos estado transmitiendo o tratando de transmitir entre 11 y 11 y media. Intenté hacerlo hoy a las 11, no alcancé. Ahora sí que como destino, lo programé a las 11, pensando a las 11, todo correcto. Poquito antes de las 11 prender la computadora, todo normal, y la computadora falló. A las 11 y media empezó a funcionar la computadora. Como dice, o sea, ahora sí que bien ad hoc al tema, ¿no? A las 11 y media tenía que empezar y empezó a las 11 y media, ¿no? O sea, pues bueno, hoy me quería desvelar menos, quería desvelarnos menos, pero creo que el horario correcto para este podcast es ese, ¿no? Y a los que lo ven en diferido, pues no importa la hora, pues lo pueden ver cuando quieran, ¿verdad? Así que pues vamos a otra historia. Vamos a ver y cuéntenme si les ha pasado algo, ¿verdad? Algún fenómeno o alguna situación así de este tipo. Esta historia es cortita. Una amiga vecina, Karen, me contó que iba a toda velocidad por una carretera en una zona residencial cuando de repente sintió la presencia de su madre. Ella había fallecido unos meses atrás y era la primera vez que sentía la presencia de su mamá después de su muerte. Sintió mucha calma, estaba muy feliz, porque de repente después de que una persona fallece y sientes eso, pues te da tranquilidad, ¿no? Empezó a sentirse muy bien y empezó a bajar la velocidad del automóvil. Sintió que estaba invadida por una calma, dice, y comenzó a disminuir la velocidad mientras intentaba comunicarse con su mamá y decirle desde el automóvil que sí estaba bien, que qué bueno que la estaba visitando. Iba manejando despacio, tratando de disfrutar el momento. En ese momento que baja a la velocidad, una niña salió disparada a la carretera porque estaba jugando con una pelota. Dice esta persona que su amiga, Karen, hubiera atropellado a esta pequeña si hubiera ido a la misma velocidad a la que iba. Su madre aparentemente apareció ahí, o la presencia o la sensación de que ahí estaba su mamá, apareció aparentemente para salvarle la vida a la niña y evitar pues también obviamente el trauma de atropellar a alguien, ¿no? Entonces pues le salva la vida y pues también salva a su hija de cometer este asesinato imprudencial o accidental, vamos a decir, ¿no? Pero evidentemente pues es interesante, ¿no? Como también pues un recuerdo de un familiar o una presencia tal vez, ¿verdad? Puede pues cambiar en ese sentido tu vida, ¿no? Está interesante. Lorena dice saludos de una paraguaya desde Bruselas. Tantas historias para contar de Paraguay llegando al trabajo. Buenísimo, Lorena, cuando quieras mandarme alguna historia de Paraguay, con mucho gusto aquí la contamos. Gaby West, muchas gracias por lo que me comentas. Te mando un fuerte saludo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a otra historia? Dice lo siguiente: cuando tenía 20 años pasé 4 años viajando por el mundo. Estaba en Sudáfrica, en las afueras de Durban, y un amigo me había llevado en su moto a su cascada favorita. Los dos habíamos estado nadando, pero me dio frío y fui a sentarme a un trozo de hierba verde. Para llegar ahí tuve que salir de la arena en la que estaba sobre un tronco y luego cruzar un poco hasta la hierba. Iba caminando a velocidad media y levanté un pie para pasar por encima del tronco, cuando una voz masculina muy fuerte y retumbante gritó alto.
excepto que el grito no se escuchó en mis oídos, se escuchó dentro de mí, dentro de mi cabeza. Es difícil explicarlo. Además, no había nadie más a mi alrededor, excepto Tim, o sea, su amigo, y yo, dice. Y él estaba muy feliz nadando. Él ni siquiera me estaba viendo. Me detuve a preguntar qué acaba de pasar. Todavía tenía mi pie en el aire por encima del tronco. Miré a mi alrededor y vi lo que pensé que era una hoja que se movía de unas 6 pulgadas de mi dedo gordo del pie. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era una hoja, sino una serpiente. Y no cualquier serpiente. Era una mamba negra, una de las serpientes más venenosas del mundo. Tenía la cabeza levantada y estaba lamiendo el aire justo cerca de mi pie. Estaba esperando a ver cuál iba a ser mi próximo movimiento para saber si me iba a atacar o no. Retrocedí lentamente y caminé con mucho cuidado hacia atrás, hacia donde estaba mi amigo Tim. No tengo explicación para la voz que escuché, excepto que era una voz fuerte. Estaba dentro de mi cabeza. En lugar de escucharla en mis oídos, la escuché dentro. No me sentí en peligro, ni sentí que estuviera loca, ni nada. Estaba tranquila y de hecho feliz. Sentía como si fuera un ángel de la guarda que me gritó que me detuviera, ya que de haberla pisado directamente no había hospitales cercanos en esa zona. Hubiera puesto en riesgo, evidentemente, mi vida. Y bueno, y al menos su pie, o sea, lo perdía. O sea, es que es un veneno durísimo eso, ¿no? Pero bueno, interesante también esta historia. Esa es la de los más recurrentes, ¿no? Esa voz que aparece en la cabeza, ¿no? Que igual no aparece en toda tu vida, más que una ocasión o un par de ocasiones. O sea, estaría interesante que te ayudara a otras cosas. Y yo creo que sí se puede. Hay un ejercicio que, fíjate, ya no lo he vuelto a hacer. Lo hice mucho tiempo y funciona. No sé si a lo mejor es tema psicológico o qué, pero se los platico. O sea, un amigo, un gran amigo, y considero yo también maestro de vida y de todos estos temas místicos y así. Y él me contaba que pues tenemos, pues sí, como una especie de, pues sí, como de maestros o de seres o una cosa así que nos acompañan toda la vida. Hay gente que tiene uno, hay gente que tiene varios, ¿no? Depende de muchas cosas, depende de tus vidas. Bueno, o sea, para los que creen o creemos que existe esa posibilidad de que se tengan vidas anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me decía que hicieron un experimento en el que yo solicitaba cosas simples del día a día, nada extraordinario, simplemente encontrar un lugar para estacionarme, que todos los papeleos salgan bien cuando estás haciendo algo burocrático, que todo salga. Y bueno, había como una serie de, pues, frases, por así decirlo, ordenando, ¿no? Es una orden, como cuando escribes a una inteligencia, ¿no? Artificial, me refiero. Pero dándole una orden, ¿no? Diciendo, te ordeno que me ayudes a encontrar un estacionamiento y te lo agradezco, ¿no? Y bueno, un amigo sobre todo que sí tenía mucho, en su trabajo dependía mucho del tráfico, de la logística y todo eso, me dice que lo empezó a aplicar. Yo se lo platiqué y lo empezó a aplicar y me dice que le funcionó increíble. Yo lo he aplicado y lo apliqué mucho tiempo, sobre todo en cosas de papeleo, que iba a sacar un pasaporte, que iba cualquier así cosa, ¿no? Y era impresionante cómo pues las cosas se iban como dando, sobre todo en temas muy burocráticos. Me ayudó bastante, ¿no? Y me dio la sensación, me decía que pues en ciertos momentos de la vida se siente una especie de cosquilleo aquí, no sé si les ha pasado, ¿no? Supuestamente la idea es que ese cosquilleo es pues la conexión que tienes tú como con esas personas o seres o lo que sea, y ahí ese cosquilleo es que te están como grabando información que tú necesitas, como vamos a decir, para tu siguiente fase de tu vida necesitas ciertos aprendizajes. Bueno, pues nos van como, vamos a decir, como escribiendo, por así llamarlo, ¿no? Y de repente te das cuenta pues que tienes una facilidad para ciertos
cosas, ¿no?, que no tenías o que no sabías que tenías, o que sale una información de ti, ¿no?, que dices, oye, yo no sé por qué ahora sí entiendo este tema y antes no lo entendía. Pueden pasar años y no pasa, y luego de repente sientes ese cosquillo. Ese cosquillo supuestamente son aprendizajes, ¿no? Bueno, muchas anécdotas, ¿no?, que me contaba esta persona. Pues yo siempre estoy abierto a escuchar, ¿no? A escuchar ideas diferentes y pues me llaman la atención, las trato, las pruebo, trato de comprender un poquito y con el tiempo, de repente algunas cosas siento que se van confirmando, otras no, ¿verdad? Otras siento como que no. La siguiente historia, vamos a la siguiente y ahorita voy leyendo comentarios. Dice, estaba escalando en libre un acantilado de 10 metros. No soy experto en ese tema, así que yo creo que escalando en libre significa que no vas ganchado. O sea, que escalas sin ir ganchado a nada, ¿no? Vas así. Entiendo yo que es así, pero igual corríjanme, ¿no? Dice, estaba escalando en libre un acantilado de unos 10 metros. La superficie era en su mayor parte roca de esquisto, con muchos asideros, y era joven y tonto, dice esta historia, ¿no? 2/3 del camino hacia arriba, mi mano izquierda se soltó cuando estaba alcanzando con mi mano derecha y comencé a caer. ¿Conoces esa sensación cuando te inclinas hacia una silla hacia atrás y sientes que te caes, no? Dice, bueno, eso es exactamente lo que sentí. Empecé a sentir como que caía hacia atrás y todo se puso lento. Sabía que iba a morir, o en el mejor de los casos iba a quedar herido. Sentí una mano presionando suavemente contra mi espalda, justo entre mi omóplato. Se sentía como una mano derecha perfectamente normal. Contra la pared de la roca me empujó. Eso, pues imagínense a la altura, ¿no? Me tomó un momento para estabilizarme. Estaba bastante conmocionado y luego bajé para ponerme a salvo. Me inclino a creer que era un ángel guardián, pero eso se basa únicamente en mi formación religiosa. Dice, no sé dónde estaba ese dicho ángel guardián cuando me atropelló un automóvil, porque anteriormente lo habían atropellado y pues no apareció nadie, ¿verdad? Supongo que podría haber sido una alucinación, pero yo no uso ningún tipo de droga, ni medicina, ni nada. Y no estaba tomando medicamentos en ese momento y pues no estaba ni cansado, ni con hambre como para haber alucinado. Estoy agradecido de no haberme caído. Y ese es otro tema, que pareciera que estos, vamos a llamarle seres, ¿no?, aparecen en momentos, pero en otros no. En otros dejan que te caigas o dejan que tengas el problema. Y en otros muy particulares te ayudan. O sea, vamos a pensar en la chica de la víbora. Ahí escuchó una voz de que le dijo alto, y luego en la siguiente a lo mejor no le ayuda nada, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esa es como una pregunta que mucha gente se hace, y que ese es el típico argumento que utilizan para decir, pues bueno, no es ni ángel ni nada, nomás te alucinaste y punto, ¿no? Porque ni modo que te ayuden en unas y en otras no te ayuden, ¿verdad? Bueno, esa es una opinión que puede llegar a ser válida si quieres así creerlo. Yo me inclino a la idea de dos posibilidades. De una, que hay veces es necesario pues caerse, hay veces es necesario vivir una experiencia así, o algunas veces está uno tan desconectado de sí mismo y de los demás y de todo, que no escuchas nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido algo frente a nosotros y lo estamos buscando, ¿no? Traes los lentes puestos y estás, ¿dónde están los lentes? Y los lentes los traes puestos, o las llaves del auto las traes en la mano y estás buscándolas. O sea, creo que hay veces estamos tan desenfocados que si no estamos ni enfocados en nosotros, menos vamos a estar enfocados en que algo te quiera estar ayudando, te quiera hacer, te echar la mano de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que también eso sí tiene una razón, ¿verdad? Pero bueno, es mi opinión, obviamente. Ahorita me encantará leer la de ustedes. Dice, mi amigo y yo estábamos sentados en un semáforo muy tarde una noche cuando su automóvil se detuvo. Intentó y trató de hacer que se reiniciara, pero no pudimos hacerlo funcionar.
Saltamos para empujarlo hacia el estacionamiento de una gasolinera que estaba al lado de donde murió el coche. Estábamos teniendo problemas para subir la pendiente cuando de la nada este tipo vino corriendo desde la dirección de la estación de servicio, se subió al otro lado del auto y me ayudó a empujarlo cuesta arriba. Fuera de la calle y dentro del estacionamiento, le agradecimos su ayuda y se fue. En ese momento un automóvil tomó una curva a toda velocidad y atravesó la intersección donde el automóvil estaba solo un minuto antes. Mi amigo y yo estábamos sorprendidos porque si este auto no hubiera aparecido cuando lo hizo, este auto nos hubiera atropellado. Nos dimos la vuelta para darle las gracias al chico otra vez, pero se había ido, simplemente desapareció en el aire. Realmente creo que es un ángel para protegernos esa noche. Mira nada más. Hay una historia muy similar que me platicó un profesor de la uni aquí, que decía que estaba en un de esos de aquí en Monterrey, apenas llueve fuerte varios días y se inundan los desniveles por donde pasas los autos abajo, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos desniveles que luego se tapan los drenajes o lo que sea y se inundan. Y ya saben el problemón, ¿verdad? O sea, pues algunas veces si se inundan y mucha gente se hace confianza y quiere salir y luego se le queda el carro, ¿no? Bueno, eran como las 3 de la mañana, dice esta persona, y apenas iba subiendo, estaba un poquito mojado ahí el ambiente, apenas iba subiendo, era un desnivel largo, y así de subida se le apaga el carro. 3 de la mañana en un lugar muy desconocido, así de las afueras de la ciudad. Dijo, chin, ¿no? O sea, pues ni modo. Pues a ver quién me hace caso ahorita, porque pues todas las grúas siempre andan ocupadas esas horas por las lluvias y todo. Y bueno, pues así dice, de la nada, llegó así, pero de la nada, llegó una persona como de 2 metros, de un aspecto raro, dice. Le dijo, te ayudo. Y pensó, o sea, ¿cómo me va a ayudar? Porque subir un carro en desnivel no está tan fácil. No, dice, impresionante la fuerza. ¡Pum! Lo empezó a empujar. Rapidísimo, o sea, rapidísimo. Lo empujó. Lo sacó al desnivel, le dijo adiós y ya. Dice que, pues él sí se sorprendió. O sea, que no se le hizo nada normal. Que no duró ni un minuto con el problema. O sea, tenía el problema. Llegó la persona de aspecto extraño, lo sube como si nada y se desaparece. Así de película, ¿verdad? Bien, bien raro. Me acordé de esta historia similar un poco a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a otra historia. Dice, una mujer entró a un hospital en 1994 con un agudo dolor causado por un tumor fibroide del tamaño de una toronja en su útero. La cirugía fue un éxito, pero más complicada de lo esperado, y sus problemas no habían finalizado. Ella recuerda que el dolor seguía siendo horrible. Tuvo una reacción alérgica a la morfina que le administraron y los doctores intentaron contrarrestarlo con otros medicamentos, pero esto empeoró la experiencia. Ella acababa de tener una cirugía mayor y ahora estaba lidiando con el dolor de una grave reacción del medicamento. Después de recibir más medicina contra el dolor, ella fue capaz de dormir unas horas. Me desperté en la mitad de la noche, según el reloj en la pared, eran las 2:45, escuché a alguien hablando y me di cuenta de que estaba junto a mi cama una mujer joven con cabello marrón corto. Vestía un uniforme blanco del hospital y estaba sentada y leía en voz alta. Le pregunté, ¿estoy bien? ¿Qué hace aquí conmigo? La mujer que la visitaba dejó de leer más, no alzó nunca la mirada. Ella simplemente dijo, fui enviada para asegurarme de que estés bien. Vas a estarlo. Ahora deberás descansar. Empezó a leer de nuevo y me dormí. La siguiente mañana le contó la experiencia al doctor, quien la revisó y respondió que ninguna trabajadora del hospital la había visitado en la noche. Le preguntó a todas las enfermeras y ninguna supo quién había sido esa visitante. Hoy en día afirma, creo que esa noche fui visitada por mi ángel de la guardia. Dice, ella fue enviada para consolarme y asegurarme que estaba bien. Bueno, pues ahí está otra historia más. Y esta es otra historia. Esta es de un pastor que se llama John Bolton y conducía por una carretera cuando otro automóvil cruzó la línea central y se le acercó.
El pastor se desvió para esquivar el vehículo y chocó contra un poste de electricidad, tirando un transformador que se estrelló con su automóvil. Inmediatamente el metal y el vidrio comenzaron a ceder ante el intenso calor de miles de voltios de electricidad. Su hija de 4 años que estaba con él quedó atrapada dentro del auto en llamas. El cinturón de seguridad estaba atascado y la puerta no se abría. Fue entonces cuando un extraño de aspecto desaliñado salió de la nada y abrió fácilmente la puerta como si nada. El hombre lo sacó del automóvil y se alejó aproximadamente unos 12 metros del vehículo, o sea, los jaló, digamos. Ya que estaba en un lugar seguro, por si el auto pues seguía incendiándose. Dijo mi nombre es Johnny, la policía ya casi está aquí y no puedo estar aquí cuando lleguen, pero estarán bien. Simplemente esta persona se fue. Obviamente, pues siendo pastor, pensó en un tema angelical o una cosa así, pero el punto es que, pues, la persona simplemente se va, no se queda para nada en el lugar y eso pues se le hizo curioso. Igual fue una persona que iba pasando por ahí, simplemente una cosa así, pero pues sucedió, ¿no? Tenía solo 7 años, dice esta persona, cuando su prima de 5, Ellie, enfermó de cáncer y luego falleció. En ese momento, dice, su familia no quería hablar sobre este tema y sobre todo no quería hablar de la muerte. Dice, le dijeron que se callara a pesar de que la situación lo devastaba. Cada vez que su familia iba a visitar la casa de Ellie, él siempre pedía jugar en el columpio con ella, pero pues siempre como en silencio, callado, etc. Después de la muerte de Ellie, fue a su casa de visita. En su soledad decidió salir y sentarse en el columpio en el que siempre había estado jugando con ella. Mientras estaba ahí sentado pensando en cómo solían ser las cosas, vio a Ellie que se acercó a él y un ángel le sostenía la mano. El ángel estaba vestido con un largo traje blanco, sin decir una palabra, solo sonriendo. Ellie lo miró y dijo: ya no me duele. Ella y el ángel dieron la media vuelta, caminaron hasta que se desvanecieron. Y es un recuerdo que ahora de adulto tiene esta persona, que aunque en su momento los papás no le creyeron o pensaron que se lo estaba imaginando, esta persona a la fecha recuerda esto muy vívido. Asegura que él siente que no fue su imaginación, simplemente él siente que fue real. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a los comentarios, ¿verdad? Saludos a Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Saludos a Gaby West, a Susana. Dice Susana: mi primo iba manejando una camioneta y lo sacó de un puente en la autopista un tráiler. Él dice que al momento de caer vio a mi bisabuela. Solo lo observaba. Él salió ileso y pudo correr. Qué interesante, Susana. O sea, como si hubiera estado la bisabuela ahí vigilando que todo saliera bien, ¿verdad? En Rucagua, ¿qué tal? Dice, si pudo correr para la gasolinera allí, dice, y pedir ayuda en una gasolinera cercana. La camioneta quedó casi destruida y los trabajadores de ahí muy sorprendidos en el puente de la Quimex en la autopista México-Querétaro. Qué interesante, Susana. David José Fernández, saludos, ¿cómo estás? Muy buenas. Qué bueno que estés por aquí, David. En Rucagua dice, a ver, Gaby dice, yo pienso que nos salvan cuando nos salvan de una muerte segura, dice Gaby West. Y cuando no estamos en peligro de muerte no nos ayudan. Puede ser, fíjate, ahí está muy interesante también la teoría. Alfonso Reyes, ¿cómo estás? Saludos hasta Mexicali, muy buenas. Julián Hernández, hasta Los Ángeles, un gran saludo. Y ¿quién más? A ver, ¿quién está? Ayajá, El Jardín, ¿qué onda? Angélica Espinosa, Silvia Castilleja, muy buenas noches también para ti. Bueno, pues estaremos, ayer no tuvimos directo, mañana no estoy seguro si vamos a tener, trataremos, seguro el sábado, ese día sí tenemos ya preparado un relato. Para mañana estoy viendo si hay posibilidades de hacerlo, con mucho gusto lo estaré haciendo, pero no tenemos todavía tema, ¿no? Entonces pues ahí les aviso eso.
igual a ver qué pasa de aquí a mañana, ¿no? Porque de repente me acuerdo, mira, este tema nos falta, por el momento en que se vive, porque de repente me acuerdo de alguna experiencia, digo, o algún relato, y digo, mira, este relato, pues, puede unirse con este otro, y empezamos a armarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de seguirlo así, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, pues nada. Vamos a quedarnos unos minutos más antes de irnos para ver si hay alguna otra experiencia, algún otro relato. Mañana, pasado mañana, me parece, es que no lo tengo aquí, me parece que eran relatos de carretera con tema ufológico. Creo que será el del sábado, si no me equivoco. El del sábado o el del domingo, no sé. Pero este fin de semana, como no hay mucha salida para nosotros, pues yo voy a tratar de que cuando no salga, quedarme el fin de semana y pues relatarles algunas cosas. Cuando de repente salgo, bueno, pues ya descansamos ese día, ¿no? Pero bueno, dice... ¿Dónde está Susana? Creo que ya leí todo. Julián Hernández, ya te saludé. Bueno, sí, ya te saludé también. Buenísimo. Yo así como experiencias así como para decir un ángel, no tanto, pero sí he tenido la suerte de tener pues la gente correcta en los momentos correctos. Yo creo que casi siempre, o siempre, no sé, o sea, tengo esa suerte, no sé. Y sí me gusta pues hablar conmigo mismo, hablar con aquel o aquellos que escuchan, ¿no? Yo siento que sí hay alguien, ¿no? Que está ahí escuchando y que de repente necesitas ayuda, ¿no? Y hay que pedirla, ¿no? Ese es un tema que no sé si en todos lados, si esto es cultural aquí en México, en el norte o nomás en mi familia, yo creo que sí en todos lados, ¿no? Nos enseñan a querer pues solucionar todo, ¿no? Y no pedimos ayuda, no sé si por orgullo, por educación, por no sé, y he tratado de cambiar, ¿no? Esa parte y de pedir ayuda cuando se necesita ayuda, ¿no? O sea, sobre todo, fíjense, cuando nos fuimos a Playa del Carmen a vivir, pues era la primera vez que nos íbamos toda la familia, y de hecho la única hasta ahorita, en la que nos vamos a un lugar desconocido, pues todavía teníamos poca experiencia en muchas cosas y nos fuimos a un lugar totalmente pues desconocido, aunque sea en el mismo país, pues las cosas son distintas, sin contactos, sin nada, ¿no? Y aprendes pues sí, a pedir ayuda cuando hay que pedirla, ¿no? O sea, o también a darla, ¿no? Cómo se vive la experiencia allá en Playa del Carmen, en lugares nuevos, es mucha solidaridad. Bueno, Playa del Carmen realmente el nombre oficial es Solidaridad, ahora que lo recuerdo. Y en efecto, eso es. Muchos trueques entre la gente, mucha solidaridad, mucha ayuda. Te doy trabajo, me das trabajo, intercambios, etcétera. O sea, muy padre, muy interesante, muy distinto a lo que se vive en otras partes, ¿no? Que también hay solidaridad, pero es distinta. Acá estás hablando de que casi nadie se conoce, para empezar, ¿no? Porque hay mucha gente que llega y mucha gente que se va, constantemente. Entonces hacías amigos y a los meses ya se habían ido a otra ciudad, a otro país. O sea, es mucho movedero, ¿no? Y fue excelente la experiencia, excelente, porque pues sí aprendes a pedir. O sea, la verdad es que sí es difícil. O sea, no sé, yo creo que es el amor, mucho el orgullo, ¿no? Yo creo. Y entonces lo mismo aplica en lo energético. O sea, uno no quiere pedir ayuda de repente, ¿no? O sea, y andas desconectado de eso, ¿no? Y no, pues como que tú crees que tú puedes solucionar todo y no aprendes nada así. O sea, tienes que pedir, ¿verdad? Pedir. Y no estoy diciendo pide la lotería, ¿verdad? No, pedir cosas simples, sencillas, del día a día. Y ya cuando cosas que sí necesites de verdad, ¿no? O sea, como llegar a tiempo a un lugar, como llegar bien para empezar, o sea, cosas simples, ¿no? Y ya después, pues si se aplica algo más difícil, pues también. Pero como que estamos acostumbrados a querer pedir nomás lo más difícil. Dice, hace 3 días los bomberos municipales de mi ciudad informaron que en horas de la madrugada recibieron múltiples llamadas informando que una niña estaba rastreo
pero al rastrear el área no había nada, dice ahí, ajá. Y sí tenían bien documentado el lugar y todo, y ajá. Dice Proto, ¿qué tal, Pepe? Aquí recomiendo la casa dice, aquí, ¿qué tal, Pepe? Dice, aquí recogiendo la casa. Con este clima no salimos, dice Proto. ¿Cómo estás, Proto? Sí, ahorita sí como que en Semana Santa, pues sí, a lo mejor de día, pero ya de noche sí. Pues ahorita andan en la carretera bien locos. Comentario dice, a mí me da pena pedir un favor. Sí, ándale, es que por pena, por esto, por aquello. Y pues yo, o sea, todo nos sigue pasando, ¿no? Pero trata uno de, y más en dar una orden, o sea, porque pues aquí mi amigo decía, pues que hay que ordenar, porque estos maestros están para dar un servicio y están contentos y necesitan dar ese servicio, ¿no? Se supone. Y uno lo agradece, claro, ¿no? Pero, pues bueno, eso va a depender mucho también de creencias, de mil cosas, pero se me hace pues que no está de más y que funciona. Y si está uno simplemente atento, enfocado, yo creo que siempre vas a tener, sorprende el clima, la verdad. Bueno, pues un gran saludo, una gran noche. Y pues mañana, no estoy seguro si vamos a estar en vivo, pero trataremos. Y el fin de semana, este fin de semana en particular, sí creo que estaremos en vivo. Al menos el sábado seguro. Y veremos ya si el domingo también hay posibilidades de estar. El próximo no estoy seguro y así nos vamos, ¿no? Vamos a tratar de estar conectados siempre que se pueda, de lunes a viernes y sábados y domingos en ocasiones. Bueno, pues un abrazo, muy buenas noches y seguimos platicando. Vayan sugiriendo temas de misterio que les interese y aquí con gusto pues lo vamos preparando. Un abrazo, hasta luego.